Se conectan después. Amén. Bien, seguimos adelante entonces con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo el Evangelio de San Juan, capítulo 18, y seguimos adelante con el versículo 19, ¿cierto? Eh, lo vamos a leer completo del 19, 18 al 19 en adelante. Dice, esta es la parte en que Anás interroga a Jesús, ¿cierto? Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. De aquí ellos saben lo que yo les he dicho. Cuando Jesús hubo dicho eso, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando dice que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, se refiere a todos los seguidores, ¿cierto?, que tenía Jesús en esa época, ¿cierto? No solamente a los discípulos que él preparó, para que empezaran o siguieran adelante con su ministerio, ¿ya? Y cuando le hablan acerca de su doctrina, se refiere a todo lo que él enseñó hasta ese momento, ¿cierto? Después veíamos en el versículo 20 que dice que Jesús le dice, ¿cierto?, a estas personas de que él había enseñado siempre públicamente. Y efectivamente el Señor siempre enseñó todo de manera pública, ¿cierto? Nunca estuvo enseñando nada en secreto que se pudiera ocultar, sino que él siempre fue transparente para enseñar las cosas que él entregaba, ¿cierto? Él le dice, ¿cierto?, en este versículo 20, que él enseñó en la sinagoga y en el templo, y además donde se juntaban los judíos, ¿cierto? Eh, o sea, en esencia lo que el Señor le estaba diciendo es que él le está diciendo, si tú estás reclamando que yo prediqué o enseñé algo indebido, ¿por qué no me arrestaste cuando estaba en la sinagoga? En el fondo eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué esperar hasta ese momento para detenerlo? ¿Cierto? Si él siempre estuvo de manera pública, siempre estuvo enseñando en la sinagoga, y nunca lo hizo tampoco en secreto, ¿cierto? Eh, y después dice la palabra, ¿cierto?, que nada de lo que él hablaba estaba en oculto, ¿cierto? Porque, como lo explicábamos, ¿cierto?, siempre lo que él hizo fue de manera pública, ¿ya? Eh, y aquí el Señor lo empieza a enrostrar a través de la hipocresía, ¿cierto? Así como ellos habían sido tan hipócritas con él les dice, ¿cierto?, en el versículo 21, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Cierto? Lo hace de una manera un poco así, utilizando la hipocresía, ¿cierto? Y le dice que le pregunten a los que habían oído lo que él había enseñado, ¿cierto? Eh, Después veíamos que en el versículo 22 dice, y cuando él hubo dicho esto, uno de los siervos que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, ¿cierto? Seguramente el que hizo eso lo hizo para congraciarse con el sumo sacerdote, ¿cierto? Para quedar bien, porque de alguna manera, eh, ¿cierto? Seguramente el sumo sacerdote, como decimos aquí en el sur, estaba privado, ¿cierto?, con todo lo que estaba pasando, y digamos, ese siervo que abofetea al Señor seguramente lo hizo para quedar bien con el sumo sacerdote, ¿cierto? Por eso le dice, así le respondes al sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, y después veíamos esto que en el versículo 23 dice que Jesús le responde, si he hablado mal, da testimonio del mal, ¿cierto? Eh, o sea, en el fondo está diciendo, si yo he dicho algo que esté mal, entonces dímelo. ¿Cuál es el motivo por el cual me están condenando? ¿Cuál es el motivo por el cual me está abofeteando en esta hora, ¿cierto? Eh, y ahí dice, ¿cierto?, en el 24 que Anás le había enviado atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, ya, después seguimos adelante, ¿cierto?, con el versículo 25, eh, 18, 25, ¿cierto? Que acá viene, ¿cierto?, la parte en que Pedro niega a Jesús, ¿cierto? Dice, son dos versículos, son tres versículos, dice, estaba pues, el 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esto también es referencia de este texto en Mateo 26, del 71 al 75, en Marcos 14, del 69 al 72, y en Lucas 22, del 58 al 62. Es decir, los cuatro evangelios sinópticos relatan la negación de Pedro, ¿cierto? Ahora, si nosotros estudiamos más a fondo esta parte, eh, dice, ¿cierto? Que estaba Pedro de pie calentándose. Es como la continuación de lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que Pedro se había acercado a los enemigos de Jesús, a la hoguera para calentarse físicamente, digamos? Entonces esto es como la continuación. Estaba Pedro de pie calentándose, ¿cierto? Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Eh, bueno, esto en definitiva muestra a otras personas que hacen la misma acusación que ya le habían hecho. Eh, y él dice, ¿cierto? Bueno, dice la palabra, él negó y dijo: no soy, ¿cierto? Es decir, esta ya fue la segunda negación de parte de Pedro. El versículo 26 decíamos, ¿cierto? Que leíamos, ¿cierto? Ahí que uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente, ¿cierto? De Malcolm, de aquel que Pedro había cortado su oreja, le dice: no te vi yo en el huerto del Edén, ¿cierto? Eh, y aquí es donde se presenta la ocasión para la tercera negación que hace Pedro respecto a Jesús, ¿cierto? Y en el verso 27 dice precisamente: y negó Pedro otra vez y luego el gallo cantó, ¿cierto? Es decir, se cumple la predicción de Jesús que hace en Lucas 22:34, ¿cierto? Respecto a que Pedro lo iba a negar tres veces. Después viene el versículo 28, ¿cierto? Vamos a leer completo esta parte. Eh, Dice Jesús ante Pilato, ¿cierto? De esto también hay referencia en los cuatro evangelios. Dice el 28: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habría entregado. Entonces le dijo Pilatos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en ningún, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelten uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a analizar esta parte hasta el verso, hasta el capítulo 19, ¿cierto? Dice, ¿cierto? El versículo 28 del capítulo 18, como leíamos esto en la Reina Valera, eh, que llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, ¿cierto? El pretorio es el tribunal de Pilato, ¿cierto? El que tomaba las decisiones durante el gobierno de Pilato, ¿ya? Eh, y dice la palabra, ¿cierto?, que era por la mañana cuando ocurrió esto, ¿cierto? Eh,
Eh, Esto dice, representa alrededor de la cuarta vigilia, que en ese tiempo eran como las 3 de la mañana aproximadamente. Entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿cierto? Pero más cerca de las 6, ¿cierto? Más cerca de la madrugada, o sea que fue bien temprano todo esto que ocurrió. Bueno, y dice la palabra, ¿cierto? Que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, ¿cierto? Pero es muy irónico, porque ellos podían asesinar al Señor de la Gloria, pero su religión les prohibía entrar en la casa de un gentil. Imagínense qué aberración más grande. Ahí nosotros podemos entender de alguna manera lo que es la autojustificación, ¿cierto? O mejor dicho, la justicia propia, ¿cierto? Muchas veces nos llenamos la boca justificándonos de ciertas situaciones, pero no vemos la verdad y la verdadera justicia que está solamente en el Señor. Eh, Después leíamos en el versículo 29, decía, ¿cierto? Entonces salió Pilatos a ellos fuera y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y el 30 dice, ¿cierto? Que le respondieron y le dijeron que ese había sido el malhechor. O sea, le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, ¿cierto? Eh, es decir, no tenía ninguna acusación en contra de él, ¿cierto? Pero igual lo culpaban como que el Señor era un malhechor, pero alguna acusación en concreto no tenían respecto de él, ¿cierto? Eh, por eso que Pilato en el versículo 31 les dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, ¿cierto? O sea, en el fondo, lo que Pilato quería hacer era deshacerse de esa situación, ¿cierto? Era un zapato chino para Pilato, porque Pilato, sin perjuicio de lo que él pudiera pensar, él tenía que aplicar la ley, ¿cierto? Junto con el tribuno, no podía provocarle la muerte a alguien de manera injusta, entonces quería, como se dice vulgarmente, lavarse las manos, ¿cierto? Eh, y los judíos le dijeron, ¿cierto? Dice la palabra, a nosotros no es lícito matar a nadie, ¿cierto? Bueno, ya ellos habían condenado en su corazón, eh, y ahora ellos lo único que querían era deshacerse físicamente del Señor, ¿cierto? Y el 31 dice, para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Bueno, eh, el Señor ya había predicho desde hace mucho tiempo antes la forma en la cual iba a morir, ¿cierto? Está en Juan 3:14, en Juan 8:28, en Juan 12:32, en 1 Pedro 1, del 18 al 20 también se señala, ¿cierto? Eh, y el versículo 33, como leíamos en la Reina Valera, dice, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, ¿cierto? Eh, y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Por supuesto que Pilato esperaba una respuesta negativa para sacarse el problema que tenía entre las manos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, si él contestara en lo afirmativo, sería fácil, eh, digamos, sugerirle a Pilato que él tenía que estar bajo alguna alucinación, ¿cierto? Algún tema mental. Era más fácil deshacerse del problema que él tenía. Y Jesús, contrariamente a eso, ¿cierto? Le responde y le dice, eh, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, de alguna manera, la pregunta que le hace Jesús, ¿cierto? A Pilato, tiene la intención de llevarlo más allá de las acusaciones que habían soltado en contra de él, ¿cierto? Porque estaban sedientos de sangre. En el fondo, el Señor estaba tratando de alguna manera de que Pilato abriera su corazón para decir si en realidad me están pidiendo que te juzgue, pero yo no tengo argumento para hacerlo. O sea, él de alguna manera no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo porque estaba siendo forzada, ¿cierto? Por la comunidad, digamos, por la gente que quería matar a Jesús, ¿no? Y Pilato le responde, ¿acaso soy yo judío? De alguna manera también Pilato, ¿cierto?, contesta con sarcasmo, y más que una declaración es una pregunta, ¿cierto? Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿cierto? Le dice, ¿cierto? Es decir, en el fondo está diciendo que él no había levantado cargo en contra de Jesús, sino que eran los sumos sacerdotes y los de su propia nación los que lo estaban condenando, ¿cierto? Por eso le dice, ¿qué has hecho? Eh, en el fondo era un interrogante para él mismo, pero también era un interrogante para Jesús, ¿cierto? Porque Jesús, no obstante de ser Dios, él había limitado una de sus características de deidad, por lo tanto no era
en ese momento omnisciente como para entender a ciencia cierta cuál era la razón fundamental por la cual lo querían matar. Y por eso Pilato le pregunta, ¿cierto? Y le dice, ¿qué has hecho? Porque también tenía ese interrogante, no entendía por qué lo querían matar. Eh, Ese tema de la omnisciencia, de ese Jesús parte humana es muy importante, porque a mí me preguntaban la otra vez, me decían, pero ¿por qué la Biblia dice que ni siquiera Jesús sabe el día en el cual va a venir el Señor por segunda vez? Ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles que están en el cielo. Si Dios se supone que Jesús es Dios, y una de las características de Dios es que es omnisciente. Y claro, es una pregunta que busca confundir, porque en definitiva, cuando Jesús vino a este mundo, Él limitó ciertas características de su deidad. Entonces, Él efectivamente no tenía esa capacidad de ver algunas cosas, porque no era omnisciente, porque estaba en una condición de hombre. Su condición de hombre no le permitía ser omnisciente. Por eso que esta pregunta también era para Él y también se la hace Pilato hacia sí mismo, ¿cierto? Y en la 36 responde Jesús y le dice, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Es decir, el Señor de ninguna manera estaba negando su realeza, sino que lo que estaba haciendo es afirmar que su reino y su realeza no eran de este mundo, precisamente, ¿cierto? Eh, Porque sabemos que el reino de Dios es un reino celestial, ¿cierto? La nación celestial, que nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿cierto? Que somos peregrinos, ¿cierto? Que estamos de paso y que tenemos que fijar nuestra mirada en ese reino celestial, ¿cierto? En ese lugar que está más allá de lo que los ojos del hombre natural pueden ver, ¿cierto? Y por eso le dice, si de este mundo fuera mi reino, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado, ¿cierto? Para que yo no fuera entregado a los judíos, ¿cierto? Eh, y después le dice, ahora pues mi reino no es de aquí, ¿cierto? Eh, bueno, y de alguna manera lo profetiza Habacuc, ¿cierto? Él dice que este reino no es de aquí, pero lo va a hacer en algún momento, ¿cierto? Cuando el Señor vuelva a este mundo. Y eso lo profetiza el profeta Habacuc muchos años antes, en Habacuc 2:14, y también está profetizado en Apocalipsis, capítulo 19, ¿cierto? Eh, bueno, y también, ¿cierto? En ese momento dice la palabra, ¿cierto? Que Pilato le pregunta, luego, rey, ¿eres tú? Eh, y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, ¿cierto? Eso tiene que ver con la encarnación del Señor, ¿cierto? Uno de los objetivos de la reencarnación de Dios en un cuerpo humano era que Él fuera rey, pero no rey de este mundo, sino que rey en términos espirituales. Está explicado mayormente a través del profeta Isaías, en Isaías 7:14, ¿cierto? Y para esto he venido a este mundo, ¿cierto? Por eso le dice el Señor eh, a Pilato, ¿cierto? Para dar testimonio de la verdad. O sea, más que para ser rey físico de este mundo, él venía para dar testimonio de la verdad, ¿cierto? Eh, por eso dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿cierto? Es decir, solamente los que sinceramente desean la verdad van a conocer a Cristo y van a escuchar su voz, ¿cierto? Después seguimos leyendo, eh, ¿cierto? Estamos, para los que se han incorporado recién en el San Juan 18, estamos leyendo ahora el versículo, perdón, ahora al 19, perdón, capítulo 19. Pero antes de entrar al capítulo 19, terminemos con el versículo 38, que ya lo habíamos leído ya completo, del capítulo 18 del versículo 38, cuando le dice Pilato, ¿qué cosa es verdad, cierto? Eh, Se sigue mostrando Pilato de una manera cínica, ¿cierto? Porque en definitiva lo que él quería era una justificación para poder condenar al Señor. Eh, y después dice la Biblia, ¿cierto? Que cuando hubo dicho esto, salió una vez más, ¿cierto? Hacia los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún crimen, ¿cierto? Cuando dice que salió, se refiere a que se aproximó a la multitud que había en ese momento, ¿cierto? Y ahí les dice que no había ningún crimen. Es decir, eh, él de alguna manera se está sincerando con el Señor, se está sincerando con las personas que lo querían condenar y le está diciendo que Jesús no era culpable de traición contra Roma, ¿cierto? Que era el delito por el cual estaban acusando al Señor,
y de ningún otro tipo de delito. O sea, no hay ningún tipo penal, por decirlo de alguna manera, para poder condenarlo, ¿cierto? Y después dice más adelante, como leíamos, que dice, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte a uno en la Pascua, ¿cierto? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces a otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás, ¿cierto? Eh, Pilato pensó que quizá él podía escaparse de la situación, ¿cierto? De alguna manera, pensando que de seguro la gente preferiría a Jesús que a un ladrón, ¿cierto? Para liberarlo. Pero efectivamente, o sea, digamos, claro, para liberarlo, pero efectivamente las personas estaban tan enceguecidas, ¿cierto? Y con tanto deseo y furia en contra del Señor, que lo único que querían era condenarlo. Entonces, no obstante que Pilato le da la opción de llevar a la muerte a un delincuente, ¿cierto? Conocido como era Barrabás, la gente prefiere dejarlo en libertad y condenar al Señor, ¿cierto? Sin perjuicio de que Barrabás era un ladrón, ¿ya? Eh, Seguimos adelante ahora sí, ¿cierto? Hasta donde lleguemos vamos a seguir avanzando con el capítulo 19, eh, ¿cierto? Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del año 33 más o menos entonces, después de Cristo. Vamos a leer completo hasta el versículo 16, ¿cierto? Capítulo 19 hasta el versículo 16. Dice así. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró una vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Es el versículo 19 completo, ¿cierto? Acerca de la corona de espinas, ¿cierto? Y todo lo que acabamos de leer. Eh, bueno, aquí podemos tener claro, ¿cierto? Que Pilato está esperando que de alguna manera terminara, ¿cierto? Este flagelo en contra de Jesús o que se calmara el deseo de las personas de crucificarlo, ¿cierto? Pero finalmente fue una decepción porque igual las personas lo querían condenar, ¿cierto? Eh, Cuando habla de la corona de espinas que los soldados entretejieron, esa era como la corona del vencedor, ¿cierto? De aquel que había vencido, pero en términos de burlarse del Señor, porque en realidad para ellos era un vencer porque lo iban a condenar y iban a cumplir el objetivo que ellos habían propuesto con el Señor, ¿cierto? Eh, y después dice, ¿cierto? Que le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con una ropa de grana, ¿cierto? Seguramente fue el mismo Herodes el que le puso la corona, ¿cierto? Y que lo ridiculizó de alguna manera. Eh,
Bueno, y cuando dicen salve al rey de los judíos, no solamente tenían la intención de insultar a Cristo, sino que de alguna manera querían también insultar a la nación de Israel, ¿cierto? Y cuando dicen le daban de bofetada, eh, en el fondo lo que seguían haciendo era golpearlo en la cara con palmas abiertas y con puños doblados, ¿cierto? Para provocarle un daño físico también, no solamente un daño moral por las acusaciones que estaban profiriendo en contra del Señor, ¿cierto? Eh, Después leíamos que eh, llegamos hasta el número 16, ¿cierto? Hasta acá, 15, 16. Entonces, después decía que Pilato había salido otra vez afuera. eh, ¿Por qué? Porque había una petición infructuosa de parte de toda esa humanidad pervertida que estaba en ese momento pidiendo la crucifixión del Señor, ¿cierto? Era de alguna manera un tropel enfurecido de personas que quería condenar al Señor. Eh, Después leíamos, ¿cierto?, eh, que Jesús había salido afuera eh, llevando la corona de espinas, ¿cierto? La corona de espinas que él había fabricado, que era como un símbolo de vergüenza, eh, y la ropa de grana, ¿cierto? Y ahí Pilato, ¿cierto? Leíamos la palabra que dice, he aquí el hombre, ¿cierto? Eh, de alguna manera Pilato quería hasta el último momento evitar la crucifixión porque él veía en términos legales que no había ningún motivo para condenar al Señor. Y por eso llega hasta ese momento de presentarlo, ¿cierto? Como el rey con la corona, con la ropa de grana. Y después dice, y aún, y cuando le dieron los principales sacerdotes, ¿cierto? Y los servidores dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, ¿cierto? Eh, Obviamente que estas son las palabras más horribles que pueden salir de la boca de cualquier ser humano, ¿cierto? De querer crucificar al que te ha dado la vida, al que te ha creado, ¿cierto? Pero las personas estaban tan enseguecidas que solamente querían crucificarlo. Eh, y ahí es donde Pilatos, como leíamos, dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, ¿cierto? Es decir, una vez más, el gobernador intentaba exonerar a Jesús de la culpa que se le estaba enroscando, ¿cierto? Eh, y ahí los judíos le dicen, ¿cierto? Nosotros tenemos ley y según nuestra ley, él debe morir, ¿cierto? Eh, Se refiere al Sanedrín judío, ¿cierto? Se refiere al Sanedrín judío, eh, o mejor dicho, ¿cierto?, al cuerpo de dirigentes de Israel, tanto al cuerpo, ¿cierto?, cívico como al religioso. O sea, en ese momento se habían unido los civiles y los religiosos para condenar al Señor. Era tanta la influencia del Sanedrín como cuerpo religioso que había influenciado en todo el pueblo para condenar al Señor. ¿Ya? Eh, Leíamos después esto que dice que cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo, ¿cierto? Cuando dijeron porque se hizo hijo de Dios. Eso le causó gran temor a Pilato, ¿cierto? Eh, en la Biblia hebrea, en la versión original, la traducción es que estaba sumamente temeroso, ¿cierto? Tenía gran temor de lo que finalmente iba a hacer, lo que iba a permitir que se hiciera, porque algo le hacía sentir de que las personas estaban obrando de manera injusta. Por eso dice que entró otra vez en el pretorio eh, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? O sea, tenía la intención de seguirlo interrogando para buscar algún motivo para no contestar, ¿cierto? Eh, pero Jesús no le dio respuesta, ¿cierto? Ahí cuando ya el Señor cierra su boca y cuando ya no le da respuesta a Pilato, se cumple lo que aparece lo que profetiza Isaías en Isaías 53:7, ¿cierto? Entonces leíamos esto que Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? Ahí ya de alguna manera Pilato se empieza a irritar porque frente a su autoridad el Señor ya cerró su boca, ¿cierto? Y por eso le dice, ¿no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? O sea, quería que el Señor hablara de alguna manera, ¿cierto? Y ahí el Señor le responde, ninguna potestad tendría contra mí si no fuese dada desde arriba, ¿cierto? O sea, ahí hay un grado de control, ¿cierto? De autocontrol de parte del Señor, ¿cierto? Ya veía inminentemente su muerte, se ve enfrentado a la persona que lo podía liberar de ese flagelo, pero aún así él le dice que ninguna potestad tendría sobre él si esa potestad no fuese dada desde arriba, ¿cierto? Eh, Leíamos después, ¿cierto?
en el que el versículo 12 dice que desde entonces procuraba Pilato soltarlo, ¿cierto? Eh, pero finalmente nos damos cuenta que Pilato era un hombre sin carácter porque se dejó llevar por lo que la muchedumbre, ¿cierto? Y lo que los religiosos querían hacer en ese momento, ¿cierto? No obstante de que eran la máxima autoridad. Por eso dice que los judíos le daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Lo estaban amenazando de que a lo mejor se iba a convertir en un traidor si le daba la libertad a Jesús, ¿cierto? Eh, es muy irónico porque en definitiva la gente odiaba al César, porque el César era abusador, cobraba mucho impuesto, castigaba en forma injusta a las personas cuando cometían algún delito, pero odiaban más al Mesías. Por eso que le enrostraban, ¿cierto?, a Pilato, que si soltaba a Jesús, que se creía rey, iba a estar traicionando al César. Entonces, es muy irónico lo que hacían, ¿cierto? Eh, por eso le decían, cualquiera que se hace rey, a César contradice, ¿cierto? Lo estaban amenazando para cumplir con su objetivo de matar a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la más leve deslealtad al emperador traía consecuencias serias, sobre todo para alguien que ejercía la autoridad eh, como Pilato, ¿cierto? Y después vienen los últimos versículos que leímos de la Reina Valera en cuanto al rechazo final, ¿cierto? Porque dice que Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, ¿cierto? Es decir, saca a Jesús del tribunal para presentarlo frente a la muchedumbre, ¿cierto? Y después decía en la Biblia, ¿cierto?, que se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice empedrado y en hebreo Gábata, ¿cierto? Era una plataforma de piedra que había, ¿cierto?, dentro del tribunal que estaba ubicada delante del pretorio y en el lugar donde se profería la condena final de la persona, en ese lugar, ¿cierto? En la Gábata o en el empedrado que se llama también. Eh, bueno, después del versículo 14 leíamos esto que dice que era víspera de la Pascua y como la hora sexta, ¿cierto? Que son como las 6 de la madrugada más o menos, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, ¿cierto? Evidentemente en esas palabras hay una resignación de parte de Pilato de que hizo lo posible por evitar la crucifixión, pero no había caso, ¿cierto? Había una presión muy fuerte y amenaza de alguna forma de acusarlo al César si es que él lo dejaba en libertad, ¿cierto? Pero se dio cuenta que su esfuerzo era antiguo y que de alguna manera iba a lograr salvar a Cristo, sino que finalmente se iba a condenar él con el César y con el pueblo, por lo tanto finalmente ya da su mano a torcer y permite, ¿cierto?, la crucifixión, ¿cierto? Leíamos después, dice, entonces ellos dieron voces, fuera, fuera, crucifícalo, ¿cierto? Y les dice Pilato, a vuestro rey he de crucificar. Era exactamente lo que las personas querían, ¿cierto? Crucificar a su rey. Y ahí porque dice, no tenemos rey sino a César, ¿cierto? Siguieron eligiendo a César en vez de elegir a Jesucristo, a pesar de todo lo que el Señor había hecho y todo lo que va a seguir haciendo por la humanidad. Ese grupo de personas estaba completamente enseguecido y no había entendido que estaba crucificando al mismo Dios al que le había dado la vida. Amén. Vamos a quedar hasta aquí entonces. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con el versículo 16 del capítulo 19, que habla ya los momentos finales de la crucifixión en adelante. Amén. Hermano Jorge, le voy a pedir Amén. que finalicemos este estudio con una oración, por favor. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a esta hora te damos las gracias, Señor, por habernos permitido comunicarnos a través de esta plataforma, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor, para saber cada día más de ti a través de tu palabra, Señor. Bendice a nuestro hermano que cada jueves, Señor, nos va enseñando, exhortando palabras, Señor, escudriñando la Escritura. Sabemos que eso vamos a ser bendecidos a través de ella. También bendice a cada hermano que sea conectado a esta hora a través de esta plataforma, Señor, para seguir tu estudio, para seguir con tu palabra, Señor. A esta hora le pido una bendición para todos aquellos, Señor, para todos aquellos hogares, Señor, que han escuchado palabras de usted, Señor. También bendiga a mi hermano, Señor, que han dado este estudio, a su familia, a sus hijos, Señor, y a todos quienes hemos estado en este lugar, Señor. Te pido estar una oración también, Señor, para todos aquellos enfermos que están en nuestra iglesia, Señor, para todos aquellos conocidos, Señor, para que usted vaya poniendo sanidad, para que usted, Señor, vaya poniendo todo lo que tenga que hacerse, Señor, para que vaya mejorando, Señor, cuerpos, almas, Señor, y sobre todo el espíritu de aquellos que se están alejando de esta gracia, Señor. Señor, le pido esta bendición, Señor, le pido a través de esta oración, Señor, que usted bendiga a cada uno de nosotros, Señor, y se le pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén.
Bien, hermano, se va a cortar el Zoom, así que con esto damos finalizado el estudio y con la ayuda del Señor nos encontramos el día domingo en la iglesia. Amén. Amén. Hermano, Dígame. hermano Fernando, una Sí. cortito. Ya.